A la Una Noticias por Exa FM 90.5 y La Mejor 89.7. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí a La Una Noticias, y me encuentro en estos momentos con Leonardo Amezcua, maestro en restauración, arquitecto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues estamos muy bien y muy buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias, Leo. Hace unos días me tocó la oportunidad de poder platicar con el nuevo padre que se encuentra a cargo de la Capilla de San Antonio. Uh-huh. Y esto derivado pues a estas labores que ya tienen más de 2 meses realizando en esta capilla, en este templo, en sus torres. Y me gustaría que, pues ya que estás a cargo del apoyo hacia esta obra que están realizando, pues que nos platiques. ¿Qué fue lo que pasó? Que nos hables de este templo, de su historia, porque el padre nos hablaba de que el nombre correcto es San Antonio de los Lavaderos. Y entonces hablaba un poquito de estas historias, de la información que corresponde pues a estas tradiciones, ¿no? Que ya no se tienen. Nos hablaba de que incluso había sido un cementerio por ahí, que están en resguardo estos cuerpos ahí atrás del templo, forman, me imagino, parte del seminario. Entonces hay mucha historia, hay muchas cosas interesantes que pudiéramos compartir con el auditorio de La Una Noticias, y pues son tus meros moles. Es parte de lo que te gusta mucho, estar buscando la información, la historia, y por supuesto ahora en esta oportunidad que tienes como maestro de restauración, de estar liderando esta obra, de estar ahí al pendiente de cómo se va a poder restaurar. Así que pues adelante, platícanos. Bueno, ahora sí que iniciando, ¿no? El origen de todo. Esta capilla, efectivamente llamada San Antonio de los Lavaderos, ubicada frente al antiguo acueducto de Acámbaro, sobre Avenida Hidalgo. Bueno, según cuentan la historia antigua de Acámbaro, se originó en el siglo XVIII como una especie de exvoto de un particular que se dice que él tenía en su casa en resguardo la imagen de San Antonio de Padua. Entonces él prometió hacer una capilla a esta imagen, y se dice que él contaba con un solar, precisamente donde actualmente está la capilla, y se puso con sus escasos recursos a edificarla. Se dice en la leyenda que él, al estar edificando esta capilla, se encontró un tesoro. Entonces le dio ya ahora sí un avance mayúsculo, y pudo concluirla, ¿no? Entonces se dice que realmente la capilla como tal, en esa zona donde está la capilla, debido a que está precisamente frente al acueducto de Acámbaro, había una desviación precisamente de agua que salía del acueducto y llegaba a este lote. Ahí se dice que esta misma persona instaló en su momento lavaderos, y obviamente te cobraban por entrar. Era parte, digamos, de los recursos con los que se estaba construyendo la capilla, tal suerte que se llamó San Antonio de los Lavaderos. Y la capilla en sí, ya pasando un poquito más a la parte formal, digamos que sí, efectivamente es una construcción que data de la segunda mitad del siglo XVIII. Es una capilla de una sola nave, es pequeña, cuenta con su atrio frontal, y es la única en ese sentido iglesia en Acámbaro que cuenta todavía con su barda atrial, que en ese caso la limita, digamos, de la vía pública, ¿no? Lo cual es algo muy resaltable. Y ciertamente cuenta con una espléndida torre campanario de 2 cuerpos, la cual está íntegramente realizada en cantería gris. Esta torre, es a nivel en ese sentido de decorado, es la más rica que existe en Acámbaro. Nos referimos que tiene una serie de elementos como son hornacinas en cada una de sus 4 caras, digamos, que tiene la torre. Tiene guardamalletas, tiene pilastras, tiene pináculos en forma de flor de lis, y un curiosísimo remate con un chapitel que obviamente culmina en una cruz. Entonces sí, es una torre sumamente hermosa. Realmente es la única en la región con estas características, pero ciertamente desde el siglo XVIII, tal pareciera, como han revelado los trabajos que estamos realizando, pues jamás se le había dado ningún tipo de mantenimiento. Entonces estamos hablando aproximadamente desde el año de 1790, nunca había recibido mantenimiento. Entonces estamos hablando que en todo este tiempo, pues obviamente ha estado expuesta a todos los factores, ¿no? A la lluvia, al viento, obviamente a los sismos, a las aves,
etcétera, etcétera, ¿no? A las plantas que han nacido obviamente precisamente entre bloque y bloque. Y bueno, todo esto obviamente ha contribuido a su deterioro. Entonces, obviamente cuando nosotros tenemos un monumento histórico, hay que darle mantenimiento periódicamente, ¿no? Según lo requiere el mismo monumento, no hay que dejarlo abandonado. De tal suerte que, bueno, ¿qué se presentó específicamente en esta capilla? Bueno, han surgido, como bien mencionas, plantas, ¿no? Propiamente en estas, entre bloque y bloque, y específicamente nacieron árboles propiamente, pequeños, pero ya árboles. Eran eucaliptos, ¿no? Se veían. Bueno, okay. Ya cuando llegamos a la parte superior pudimos ver que eran lo que se conoce como truenos, ¿no? Estos que están en los jardines públicos de Cámara, ¿no? Otros lo llaman laurel de la India. Lo cierto es de que, bueno, ya tienen unas raíces sumamente profundas. Y vuelvo a mencionar, debido a la falta de mantenimiento, pues obviamente se desprendió un bloque de la cornisa del campanario superior, ya donde está propiamente lo que sigue es el chapitel, y cayó con todo y el pináculo. Entonces estamos hablando que gracias a Dios pues cayó en la madrugada, ¿no? Entonces no afectó a nadie, pero sí se estrelló contra el atrio de la capilla. Entonces, obviamente... Platicaba el padre Adolfo que se desprende la pieza y esta cae encima de otro, se la lleva y en otra, ¿no? Sí, o sea que por cascada lastimó otras partes. Exactamente, entonces cae este pináculo, bueno, la cornisa fue la que falló, digámosle así, que sostiene el pináculo. Se trajo el pináculo completo y golpean también parte de lo que es en sentido el entablamento de la portada del templo. Entonces, fue secuencial, efectivamente. Y la flor, la pieza, pues... se hizo pedazos. Sí, se hizo pedazos, o sea, toda la cantería se hizo pedazos. Entonces, vuelvo a mencionar, no pasó ningún accidente en una persona, pero ciertamente fue el detonante para que ya se interviniera propiamente la torre. Cabe mencionar que ya desde meses de antelación se tenía el plan precisamente de intervenirla, ya que ya se veía que está en muy malas condiciones. Solamente que como en ese sentido el personal es limitado con el que contamos en desarrollo urbano, se estaba dando prioridad a terminar los trabajos de la casona del antiguo marquesado de San Francisco, aquí en Andador Juárez. Andador Juárez. Así es. Pero bueno, debido a esta situación que se presentó de manera inesperada, bueno, por parte de nuestra alcaldesa, la licenciada Claudia Silva Campos, se giró instrucciones al área de obras públicas para que apoyara precisamente, también enviando una cuadrilla a iniciar los trabajos de restauración. De tal suerte que, bueno, en ese sentido, tanto en desarrollo urbano como obras públicas, de alguna manera estamos colaborando a la par en esa restauración. Sí, que decía justamente el padre que en estos apoyos está el municipio apoyándoles para que se hicieran todas las labores de restauración. ¿En qué consisten, Leo? Bueno, ahorita básicamente el inicio fue el armado de todas las torres de andamios, que son bastantes niveles de andamios, y es un trabajo sumamente complicado. O sea, estamos hablando que estamos trabajando a más de 22 metros de altura, entonces no es fácil. No es fácil armar tal cantidad de andamios, son 4 torres intercomunicadas para poder en ese sentido dar ahora sí una correcta intervención a la torre, lo que son los 360 grados. Y bueno, de tal suerte que esos trabajos, bueno, ya han concluido lo que es el armado de andamios y propiamente ya también se inició con lo que es ahora sí la intervención de la torre. ¿En qué va a consistir propiamente esa restauración? Bueno, son las 3 etapas que digamos incluyen una restauración adecuada, que sería la consolidación de elementos, en sentido que consistiría básicamente en que todas y cada una de las piezas de cantería que conforman esta torre obviamente se van a asegurar, porque ahorita ya están sumamente débiles, las juntas entre una y otra pieza están sumamente débiles. Estaban amarradas con alambres, ¿no? Pues incluso con alambres, estamos hablando que ya había unas oquedades enormes, o sea, milagrosamente no se habían caído más bloques, más pináculos. Lo cierto es de que, bueno, ahorita estamos precisamente iniciando esa consolidación de todos y cada uno de los elementos para que obviamente vuelva a trabajar como originalmente era la torre. La pieza que se rompió, Leo. Obviamente también incluye la siguiente etapa, que es la de restitución de elementos faltantes, que en ese sentido vamos ahora sí a elaborar un nuevo pináculo, obviamente también de cantería, con las medidas originales del anterior, y obviamente lo vamos a recolocar en el sitio donde se dañó el pináculo, y obviamente ya especificando que ese pináculo con una pequeña leyenda en su base, que es del año 2024, ¿no? Para que se sepa que obviamente no es el original del siglo XVIII. Claro, sí.
Leo, en este sentido, bueno, el templo está haciéndose cargo de gastos menores, aunque sean muy costosos, en realidad. O sea, pensar en la estructura, esos 360 grados que tú hablas, para tener a más de 20 metros, nos dices, ahí al personal trabajando, pues nos platica el padre que le cuesta 25,000 pesos, ¿no? Cada vez que haya que desembolsar. Y que ya lleva como 3 veces que ha tenido que pagar esto. Pero es carísimo también el tema de restauración. ¿Cuánto más o menos tú le evalúas a que está costando o estaría costando esta obra? Mira, si esa obra digamos, hubiera hecho por parte de un particular, un arquitecto, un maestro en restauración, con su propio personal y poniendo, no sé, el 100% de herramientas, materiales, andamiajes, etcétera, te aseguro que esa restauración no costaría menos de unos 800,000 pesos. ¿Para trabajar en cuánto tiempo? ¿Llevan más o menos 2 meses? ¿Cuánto más les falta? Estamos hablando que yo calculo otros entre 2 y 3 meses de intervención. Y ciertamente, bueno, la siguiente etapa aparte de esta consolidación, esta restitución de elementos faltantes, se va a dar también, obviamente, lo que sería colocar elementos que ayuden a proteger la misma torre. ¿A qué nos referimos? Obviamente también se va a dar una limpieza general de la torre, obviamente sin quitar la pátina del tiempo, o sea, no se trata de que sea nueva, simplemente dignificarla, quitar el excremento de paloma, etcétera, ¿no? Y obviamente vamos a proteger para que ya no entren palomas. Y bueno, existe también el plan factiblemente de que se va a iluminar, ¿no? Entonces, ya que está haciéndose todo este trabajo, también que se ilumine, ¿no? Para que luzca en todo su esplendor, como una joya presente del acámbaro virreinal que tenemos aquí en Acámbaro. Claro, maravilloso. Esta protección me imagino que va a ser a través de mallas que le van a poner ahí para que los palomitos no se acerquen. Serían básicamente mallas, de las que autoriza obviamente el INAH, y serían obviamente no invasivas, tanto desde el punto de vista visual y también ecológico. No tratamos de hacer una cosa que sea fuera de toda norma, ¿no? Entonces, básicamente sería eso. Claro, porque si no se quedaría totalmente cubierta, pues ese no tiene sentido. Las estrategias que utilizan justo en estas labores de restauración es que visualmente también mantengan, ¿no? Esa belleza y esa naturaleza, ¿no? Que se vea lo más limpio, lo más natural posible. Así es. Y bueno, en este caso, volviendo un poco a lo de los costos, mencionaremos que, bueno, como bien ya tocaste el tema, Presidencia Municipal está aportando lo que es, bueno, el total de mano de obra, lo que es la dirección de la obra, los trámites ante lo que es el INAH, y obviamente ya por parte en este caso de los frailes franciscanos del seminario se está obviamente proporcionando todo lo que son el pago de andamiajes, herramientas, materiales, que es algo muy costoso también. Entonces yo en ese sentido pues a todas las personas que aman el patrimonio, pues de alguna manera si se pudieran acercar con el padre, el encargado de esta capilla, pues sería bueno que cooperaran precisamente porque para pagar estos gastos que no es barato. Entonces, realmente, aunque Presidencia está haciendo un gran esfuerzo en apoyar, también necesita pues el apoyo en ese sentido del particular, en este caso de los frailes franciscanos, y obviamente ellos dependen del apoyo de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Sí, fíjate que nos platicaba justo que están las personas por ahí organizando rifas, organizando algunas actividades, pero a veces no es suficiente, ¿no? Es muy poquito a lo mejor que lo que se va juntando cuando los gastos se van haciendo grandes. O sea, nada más pensar que no sé cada cuánto tiempo tienen que pagar esos 25,000 pesos, pues no se juntan de la noche a la mañana, ¿no? No es fácil. Y está pues la fortuna que se está apoyando por parte del municipio, porque si no, pues a lo mejor en vez de 4 o 5 meses, pues iría no sé cuánto tiempo, ¿no? Para poder realizar esta obra. Así es, entonces realmente es una labor ahora sí en conjunto, que todas las partes están aportando, pero ciertamente sí es algo que se tiene que tomar muy en cuenta por parte de la ciudadanía, y que realmente el patrimonio pues es de todos y todos tenemos que cooperar, ¿no? Entonces de alguna manera, no podemos dejar a las personas solas, tenemos que acercarnos y decir en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir, ¿no? O sea, desde mi pequeña, ahora sí, aportación que pueda dar, pero sí es necesario en ese sentido para que nuestro patrimonio se mantenga vivo, ¿no? Hermoso. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Leo. Vamos a estar muy al pendiente, por supuesto, de lo que derive de esto. Y ya se acercan también las fiestas patrias. Me imagino que también tienen por ahí previsto nuevamente hacer
alguna actividad en torno al acueducto? ¿Están ahí instalados los foquitos? ¿Me quedarán funcionales? ¿Qué se tiene planeado para...? Así es. Bueno, realmente digamos, decorado de Fiestas Ujú. Patrias que se realizó precisamente ya va a ser un año, sí sigue vigente, o sea, en el acueducto sigue vigente y obviamente también el portal Sámano, etcétera, ¿no? Entonces, realmente esperemos que siga luciendo tal y como estuvo el año anterior, incluso mucho mejor, ¿no? Entonces, obviamente sabemos, como vuelvo a mencionar, que es una labor que implica mucho trabajo, o sea, implica mucha dedicación, etcétera, etcétera. Pero realmente creo que sí estamos en la mejor disposición, el gobierno municipal está en la mejor disposición para que se llegue a un buen fin y que luzca Cámbaro espléndido para estas fiestas patrias. Claro, e incluso para este espacio tan importante, el acueducto, se tenía pues ya algunos avances con los vecinos, había un proyecto bastante ambicioso. ¿Qué pasó con eso, Sí, Leo, de poder cambiar a lo mejor el sentido de del acomodo de los vehículos para poderle generar otro tipo de intervención ahí? ¿En qué quedó? sí, ¿En qué bueno, va? quiero mencionar un detalle que, bueno, existe un proyecto ejecutivo. ¿A Ujú. qué me refiero a un proyecto ejecutivo? Que es un proyecto que data aproximadamente de hace 4 años, que se pagó por parte de las administraciones anteriores, en el cual en este proyecto ya incluye tanto en ese sentido, planos arquitectónicos, planos de restauración, estudios de todo tipo, y obviamente también ya tiene costos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un proyecto que se puede presentar ante cualquier instancia gubernamental y que para bajar recursos. Entonces, bueno, ahorita el gobierno municipal, a través de la licenciada Claudia Silva Campos, están viendo la posibilidad precisamente con ese proyecto ejecutivo de llevar a cabo este proyecto pues de una manera pues mayúscula, ¿no? Lo que pretendíamos el año pasado era una dignificación básicamente del Ujú. entorno, como ya mencionabas, bueno, retirar quizás lo que es el carril de estacionamiento que tapa la visual del acueducto, cambiarlo hacia la acera de enfrente, que el carril de circulación fuera el que actualmente es precisamente estacionamiento, Ujú. iluminar profesionalmente todo el acueducto, darle una limpieza, digámosle así, fachadas, también pintado de fachadas, arbolado, etcétera, Los etcétera. empastes por ahí que hay, ¿no? Exactamente. Cementos y demás. Entonces, eso era algo, digamos, muy casero lo que pretendíamos hacer, pero que de alguna manera ya dignifica el entorno. Pero ahorita se tiene contemplado, ojalá se logre, yo esperaría lo mejor en esta nueva administración y con la administración de la nueva gobernadora, que se pudiera bajar ese recurso, ¿no? Entonces, sí es un proyecto, pues, digamos, millonario, pero que realmente valdría muchísimo la pena para Cámara. Queda pendiente entonces Queda todavía pendiente ese trabajo. totalmente, Muy bien. totalmente, pero bueno, ahora sí que como bien menciono, el patrimonio no se tiene que dejar como algo olvidado, ¿no? El Ujú. patrimonio es algo que tenemos día a día que estarlo dando mantenimiento, estarlo limpiando, estar procurando por él, porque si lo dejamos abandonado, pues solamente se destruye, ¿no? Nadie lo valora y tiende a desaparecer, ¿no? Que este es justamente como esta labor que has estado emprendiendo, Leo, para identificar cuáles son aquellos puntos que requieren trabajo, ¿no? Como lo que están haciendo en el Andador Juárez. Platícanos un poquito más. Mira, esa casona es una casona espléndida, o sea, yo la llamo la casona del antiguo marquesado de San Francisco porque sí lo es, obviamente. Es una casona que data de la segunda mitad del siglo XVIII, aproximadamente el año 1780. Es una casona de 2 plantas, es la única casona de 2 plantas realizada en el siglo XVIII en Acámbaro y que obviamente tiene una serie de balcones maravillosamente coronados por escudos nobiliarios y obviamente es una casona que por sus características pertenece ya propiamente al neoclásico, la transición del barroco, de la mitad, digamos, del siglo XVIII y al neoclásico, de finales precisamente del mismo siglo XVIII. Bueno, vuelvo a mencionar que es una casona espléndida. Realmente estos elementos decorativos con los que cuenta realmente no pertenecen a una casa, digamos, de un pueblo. Realmente pertenecen a un palacio virreinal. O sea, es un palacio como el que podríamos encontrar en la Ciudad de México, incluso en la antigua Valladolid o en Morelia. Incluso, por ejemplo, esa casona tiene una característica muy obvia, que la planta baja solamente son locales comerciales, factorías. Ninguna de las ventanas o puertas que tiene en la planta baja están coronadas por algún escudo nobiliario, porque simplemente la planta baja era precisamente para la renta para factorías. Entonces la familia noble solamente coronaba el acceso de la casona, tal y como esta casona está coronado el acceso, y obviamente todos los balcones de la planta superior, que era donde vivía la familia noble, están coronados por escudos, de tal suerte que es 100% una familia noble. Y bueno,
todo parece indicar que era la casona precisamente, era parte de esta casona, junto con la casona que se conoce como la casona Sámano, que es una casona de la primera mitad del siglo XVIII, y bueno, realmente una propiedad muy grande, que se fue subdividiendo y tuvo diferentes etapas constructivas. Lo cierto es que, esta casona, vuelvo a mencionar, realmente, perteneció al antiguo marquesado de San Francisco, un marquesado que existió en este valle de Acámbaro, y que, el propietario, digamos, de ese marquesado era don Pedro Romero de Terreros, el conde de Regla y marqués de San Francisco, un hombre multimillonario, fundador del Nacional Monte de Piedad, dueño de las minas de Santa María Regla y San Miguel Regla, en el hoy estado de Hidalgo. En su momento fue considerado el hombre más rico del mundo. Y su hija, doña María Micaela Romero de Terreros y Trebuesto, la famosa condesa de Acámbaro, ella fue la que hereda precisamente estas propiedades, no solo la gran hacienda de San Cristóbal, con más de 10,000 hectáreas de cultivo, sino obviamente también esta casona y muchísimas propiedades más, ¿no? Entonces, realmente es una casona llena de historia, no solo de belleza, sino de historia, y que realmente en Acámbaro tenemos que sentirnos sumamente orgullosos de contar con un inmueble de estas características, ¿no? ¿Qué se le está haciendo por fuera? ¿Qué es lo que tiene dañado que se le está interviniendo? Sí, mira, básicamente estamos hablando que el mismo caso está muchísimos años de abandono. Entonces, todo lo que son básicamente los aplanados en fachadas, hay muchísimos aplanados dañados que se tienen que obviamente restituir, obviamente siguiendo las técnicas que marca el INAH, con cal de piedra, obviamente con arena de río y agregado baba de nopal, etcétera, etcétera, tal y como marca las normas de restauración. Y obviamente una limpieza, vuelvo a mencionar, de la cantería sin quitar la pátina del tiempo, protección de la misma cantería también, y obviamente volver a colocar lo que es en ese sentido la pintura. Obviamente descubrimos el color original del siglo XVIII, hicimos calas, y el color que estamos colocando actualmente también a base de pintura de cal es el color del siglo XVIII que tuvo la casona. Entonces realmente a nivel de fachadas la vamos a ver lucir prácticamente como se veía precisamente en los tiempos del marquesado de San Francisco, ¿no? Entonces, ¿ya cuánto tiempo llevan, Leo? También ya llevan meses, ¿no? Más de meses, no sé. Empezamos en el mes de marzo, entonces ya estamos finales en agosto. de marzo. Entonces vuelvo a mencionar, es un trabajo bastante arduo, bastante delicado. Entonces no es como cualquier obra, es bastante laborioso, pero realmente, vuelvo a mencionar, es un trabajo que realmente vale la pena. O sea, esta casona como tal realmente proyecta Acámbaro, ¿no? O sea, como parte precisamente de ese gran legado que tenemos de lo que fue Nueva España, ¿no? Entonces, realmente, fíjate, esta casona tiene algo muy curioso que todos vemos al pasar. Tiene una pequeña ventanita sobre el acceso principal que era de la casona, enmarcada por cortinajes, etcétera, etcétera, ¿no? Esa ventanita que está precisamente sobre el Andador Juárez no es propiamente una ventana, o sea, digamos como para que una persona simplemente vea, ¿no? A través de un cristal. No, realmente esta ventanita, digámosle así, es una hornacina, que es una especie de nicho. Y ese nicho realmente, el único que hay igual en México es el que está en la casa del conde de Cala, en la ciudad de Santiago de Querétaro. Bueno, de hecho se dice que factiblemente el arquitecto Mariano de las Casas hizo ambos palacios, entonces, y es totalmente lógico. Lo cierto es de que, esta especie de ventanita, este nicho tan ricamente decorado en sus marcos, realmente se dice que tenía el objetivo de que al estar presente sobre la puerta de acceso principal de la mansión, de este palacio nobiliario, en fechas especiales la familia noble colocaba ahí su escudo de armas. O sea, realmente lo presumía al pueblo porque obviamente ese escudo era concedido directamente por el rey de España. O sea, entonces no cualquier familia tenía el orgullo de tener un escudo de armas, de ser una familia noble, y obviamente presumían ese escudo de armas, ¿no? Entonces era un orgullo realmente tener no solo esta casona, sino presumir ese escudo de armas, ¿no? Entonces, fíjate que hace poquito justo tocábamos el tema a nivel como histórico, ¿no? La importancia de que en muchas familias, en muchos lugares, y pensando en que ahora el estado de Guanajuato recién estrenó su himno, ¿no? Estatal por estos 200 años como entidad, platicábamos justo de la importancia de estos objetos o de estos elementos líricos que les dan identidad a las familias, a los pueblos. Y por supuesto que sí, los emblemas eran algo muy importante en su momento. Claro, ahora sí que tocando un poquito el tema, pues ya estamos a 2 años de 500 años de la fundación novohispana de Acámbaro, ¿no? Entonces,
realmente creo que ahora sí que implica precisamente la historia de 500 años, ¿no? O sea, entonces obviamente incluye no solo el siglo XVI, la traza original del siglo XVI, no solo incluye el templo del hospital, o lo que hizo el padre Antonio de Bermúdez, etcétera, ¿no? Implica todo lo que son los siglos subsecuentes, ¿no? El siglo XVII, el siglo XVIII, el siglo XIX, XX, etcétera, ¿no? Entonces, realmente todos y cada uno de estos elementos, como bien mencionas, son los que te dan identidad, ¿no? Entonces, si tú no tuvieras un templo del hospital, no tuvieras un puente de piedra, no tuvieras un acueducto, no tuvieras un convento franciscano, no tuvieras una casona del marquesado, pues realmente no tendríamos identidad. O sea, la identidad nos la da precisamente todos y cada uno de estos elementos, ¿no? Donde yo te puedo decir, mira, te veo, no sé, frente al templo del hospital. Todos conocemos cuál es el templo del hospital. Te veo en la esquina de la casona del antiguo marquesado de San Francisco. Entonces es un referente perfecto, ¿no? Pero no es lo mismo que te diga, te veo en una calle X, de una casa X, que nadie conoce, ¿no? Entonces, precisamente cuando tú llegas a Cámbaro, por ejemplo, dices, es mi pueblo, yo conozco sus casonas, yo conozco sus templos, conozco sus plazas, conozco sus fuentes, y eso es lo que te da identidad, ¿no? Entonces, te da el valor de ser en ese sentido cambarense, que te sientas orgulloso, ¿no? Parte, claro que sí. El conocer la historia y los espacios es muy importante. Sumamente importante. En la medida que nosotros tengamos nuestro patrimonio, y no solo, bueno, en ese sentido el tangible, ¿no? Que son las construcciones, también obviamente el intangible, nuestras tradiciones, nuestra comida, nuestra música originaria, etcétera, etcétera, nos vamos a sentir orgullosos y nos vamos a sentir parte de, ¿no? O sea, no perder nunca esa parte tan importante que nos da precisamente el ser parte de, y no ser solamente alguien que no tiene ni un origen, no sabe ni de dónde viene, ni dónde está, ni hacia dónde va. Lo más importante es sentirte orgulloso de tu pasado, sentirte orgulloso de quién eres actualmente y saber perfectamente hacia dónde vas, ¿no? Entonces, claro, formar parte de lo que se va a estar construyendo. Así es. Una forma responsable y bien conscientes. Totalmente. Eso es muy importante. Leonardo Mezcua, un gusto platicar contigo el día de hoy. Mucho que hemos aprendido y por supuesto me parece muy importante esta reflexión, ¿no? De que como ciudadanos debemos estar muy al pendiente de lo que tenemos, valorar lo que tenemos y por supuesto sí, rascarle a todo lo que se pueda en términos de historia, porque afortunadamente siempre aparecen nuevos elementos que nos ayudan a entender un poquito más o a cambiar a lo mejor algunos conceptos, a identificar nuevos descubrimientos, ¿no? Nuevos lugares, nuevos personajes que van ayudando a la consolidación de este esquema tan bonito, ¿no? La historia, la parte histórica que, como dices, nos da identidad como parte de este pueblo. Totalmente. Pues muchísimas gracias por esa entrevista y espero, como vuelvo a mencionar, que la ciudadanía realmente se involucre en este rescate de su patrimonio, que lo viva, que lo ame, que lo sienta, que lo visite y que realmente lo dé a conocer a México y al mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Leo, y vamos a seguir al pendiente. Gracias. Vámonos a una pausa y regresamos con más. A la Una Noticias es una producción de ORA Noticias y MBS Noticias. Escúchanos de lunes a sábado, de 1 a 2 de la tarde, por Exa FM 90.5 y La Mejor 89.7 FM.